Dos hijos ingratos engañaron a su padre para que vendiera la casa y luego lo dejaron en un asilo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que tuvieran que regresar y suplicarle. En el tranquilo barrio de Coyoacán, una modesta casita se destacaba entre las demás por su jardín vibrante y lleno de colores. Era el hogar de don Armando Martínez, un hombre de 72 años, conocido entre los vecinos por su buen humor y sus impresionantes dalias. Sin embargo, el brillo y la alegría de su jardín contrastaban fuertemente con la profunda soledad que habitaba en su hogar. Hace ya mucho tiempo que nadie visitaba al señor Martínez. Sus hijos, Claudia y Xavier, habían dejado la casa hacía años. Los domingos en familia, antes llenos de risas y vida, se habían convertido en recuerdos lejanos. Armando pasaba la mayor parte de sus días solo, encontrando consuelo solo en su jardín, rodeado de sus queridas dalias. Sentado en la vieja mecedora de la entrada, con una taza de café en mano, Armando rememoraba los años felices cuando Xavier y Claudia eran pequeños y su esposa llenaba la casa de alegría. Esos momentos de pura felicidad, llenos del bullicio de los juegos infantiles y las suaves melodías del piano que tocaba su amada Mariana, parecían ahora tan distantes, como si pertenecieran a la vida de otra persona. ¿Dónde estarán mis hijos?, susurró Armando, con la voz quebrada por la angustia y los ojos llenos de lágrimas. En ese instante de profunda nostalgia, el repentino sonido del teléfono rompió el silencio. Armando levantó la cabeza, se puso de pie rápidamente, dejando la taza de café sobre la vieja mesa de madera a su lado. Mientras se acercaba al teléfono, su corazón latía con la esperanza de que uno de sus hijos estuviera llamando. Al descolgar el auricular, respondió con un tembloroso «Hola», cargado de años de anhelos y deseos no expresados. «Papá, soy yo, Xavier», dijo una voz grave y familiar al otro lado de la línea. El corazón de Armando dio un brinco al escuchar esas palabras mágicas. Era su hijo, llamándole después de tanto tiempo. «Xavier, ¿eres tú?», preguntó Armando, con incredulidad y emoción en la voz. «Sí, papá, soy yo», respondió Xavier. «Oh, querido, han pasado tantos días desde la última vez que hablamos. ¿Cómo has estado?» «Papá, te he extrañado», comenzó Xavier con un tono algo frío, como si las palabras estuvieran ensayadas y no nacieran realmente del corazón. «He estado hablando con Claudia y pensamos en visitarte pronto. ¿Qué te parece?» «Eso sería maravilloso, hijo. Me alegraría mucho verlos a los dos», contestó Armando con alegría. «Lo sé, papá», replicó Xavier casi automáticamente. «Tenemos que organizar nuestras agendas, pero te confirmaremos la fecha lo antes posible». El anciano asintió, aunque Xavier no podía verlo. «Está bien, hijo. Aquí los estaré esperando». Armando colgó el teléfono y en su rostro se dibujó una sonrisa que reflejaba su entusiasmo por volver a ver a sus hijos. Caminó de vuelta hacia la sala, sintiendo una ligera brisa de esperanza en su corazón. Ese simple gesto, la promesa de una visita, había iluminado su día como el sol después de una tormenta. Sin embargo, lo que él no sabía en ese momento era que esa llamada cambiaría su vida por completo. Los días siguientes traerían consigo revelaciones y situaciones inesperadas que pondrían a prueba su fortaleza. El miércoles de la semana siguiente ya era muy tarde, más allá de la hora en que Armando solía estar despierto. Pero ese día había un motivo especial para mantenerse en vela. Sentado en su sillón junto a la ventana, observaba la calle vacía y silenciosa. El cansancio empezaba a notarse en sus párpados, pero la emoción y la ansiedad por la visita de sus hijos lo mantenían despierto. Finalmente, en medio del manto de oscuridad que cubría la noche, Armando vio las luces de un auto. Su corazón se aceleró mientras observaba cómo el vehículo se detenía frente a su casa.
A través de la ventana empañada pudo distinguir las figuras que descendían del auto. Xavier y Claudia, ambos con rostros de preocupación, salieron del coche y caminaron hacia la entrada. Claudia, maquillada cuidadosamente para aparentar menos años de los que ya tenía, miró a su hermano y le preguntó: «¿Crees que creerá lo que venimos a decirle?», murmuró en voz baja, algo intranquila. Xavier, con el ceño fruncido y una expresión de incertidumbre en el rostro, apretó suavemente el brazo de su hermana. «Cállate. No querrás que te escuche. Tiene que creernos. No tenemos otra opción». Xavier sentía el mismo temor que ella, pero sabía que debían mantener la calma para no empeorar la situación. Al llegar a la entrada, Xavier se detuvo por un momento. Respiró hondo y tocó la puerta. «Hijos», exclamó Armando, abrazándolos cálidamente. «Qué bueno verlos. Entren rápido. Está haciendo mucho frío. He preparado la cena». Se sentaron a la mesa y Armando sirvió la comida que había preparado con tanto esmero. El aroma del guiso llenaba el comedor, brindando una sensación de calidez y hogar. Xavier y Claudia comenzaron a hablar de manera casual, describiendo sus días en la ciudad con detalles pintorescos. Le hablaron a Armando sobre sus trabajos, le contaron anécdotas divertidas sobre sus amigos y lo mucho que apreciaban las actividades culturales que la ciudad ofrecía. Armando escuchaba con atención, disfrutando de cada relato. Sin embargo, había una sombra de inquietud en las miradas de Xavier y Claudia, un secreto que ambos guardaban celosamente. Mientras comían, se cuidaban de no mencionar ciertos temas, evitando cuidadosamente cualquier alusión a lo que realmente los había traído allí esa noche. Había algo que involucraba directamente a su padre, y sabían que revelarlo en ese momento podría traer consecuencias que aún no estaban preparados para enfrentar. Los días que siguieron a esa cena fueron testigos de un cambio palpable en la dinámica familiar. Las visitas de Xavier y Claudia empezaron a ser más habituales. Ya no solo iban para compartir una comida, sino que comenzaron a involucrarse más en la vida diaria de su padre. Le ayudaban en el jardín, una tarea que Armando siempre había realizado en solitario. Incluso empezaron a llevarle pequeños obsequios, detalles que, aunque simples a simple vista, significaban el mundo para Armando. Estos regalos no solo mostraban afecto, sino que también avivaban la esperanza en Armando de quizás recuperar a sus hijos. Una noche, Xavier decidió que era el momento de hablar con su padre sobre algo que le había estado rondando la cabeza desde hacía tiempo. Después de la cena, mientras Claudia se encargaba de lavar los platos, Xavier se quedó a solas con Armando en la sala. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes, y el crepitar de la chimenea rompía el incómodo silencio. «Papá, hay algo que quiero decirte. Claudia y yo te hemos extrañado mucho. La verdad es que la vida en la ciudad es bastante agitada, y aunque nos encanta venir a verte, a veces se nos complica por nuestros horarios. Tú también nos extrañas, ¿verdad?», prosiguió Xavier, tratando de leer los pensamientos de su padre. «Pensamos que tal vez sería buena idea que vendieras la casa y te mudaras con nosotros a la ciudad. Así podríamos cuidarte mejor y pasar más tiempo juntos, como cuando éramos jóvenes». Los ojos de Armando se humedecieron un poco, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Sorprendido por la sugerencia, miró a su hijo con lágrimas de alegría en los ojos. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. La posibilidad de vivir nuevamente con sus hijos era todo lo que deseaba. Sin embargo, no tenía idea de que sus sueños estaban a punto de convertirse en una terrible pesadilla. Durante varios días, Armando reflexionó mucho sobre la propuesta de Xavier. La mera idea de vender la casa que tanto amaba le resultaba abrumadora. Esa casa no era solo un edificio,
Era el hogar donde había compartido toda su vida con su difunta esposa. Cada rincón, cada pared, estaba impregnada de recuerdos invaluables. No obstante, la idea de poder ver a sus hijos a diario también lo llenaba de una esperanza que no recordaba haber sentido en años. Finalmente, una noche, tomó una decisión. Armando tomó el teléfono y marcó el número de su hijo Xavier. Las noches de insomnio y los días de reflexión habían llegado a su fin. «Xavier, he estado pensando mucho en tu propuesta», comenzó con voz firme pero cargada de emoción. «Es difícil para mí desprenderme de esta casa. Ya sabes cuánto significa para mí y todos los recuerdos que aquí guardo. Sin embargo, también he llegado a entender que vivir cerca de ustedes, mis hijos, es lo más importante ahora. No quiero perder más tiempo lejos de ustedes. He decidido aceptar tu propuesta. Voy a vender la casa y me mudaré con ustedes a la ciudad. Creo que es lo mejor para todos», dijo con un tono resuelto y finalmente tranquilo. Los hermanos intercambiaron miradas furtivas. Sus rostros escondían una oscura satisfacción al escuchar la decisión de su padre. Estaban a punto de hacerle algo terrible, pero don Armando no tenía idea de ello. «Oh, papá, estamos tan felices», exclamó Xavier al otro lado del teléfono. «Te encantará aquí. Ya lo verás». En pocos días, la casa de Armando se había vendido. El proceso fue sorprendentemente rápido, y pronto se encontró rodeado de cajas que contenían los recuerdos de toda una vida. Mientras doblaba con cuidado una vieja manta tejida por su esposa, sintió una punzada en el pecho y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Fue en ese instante cuando se dio cuenta plenamente de cuánto iba a extrañar esa casa. Ahora, al dejarla atrás, sentía que una parte de él mismo quedaba atrapada en esas paredes que tanto había amado. «No te preocupes, papá», dijo Claudia, abrazando a su padre. «Te encantará la ciudad, y lo más importante, estaremos todos juntos». En ese momento, don Armando no se percató de la mirada cómplice que sus hijos intercambiaron a sus espaldas. Estaba muy lejos de imaginar la verdadera intención que se ocultaba detrás de esas palabras reconfortantes. Don Armando, con la esperanza todavía viva en su corazón, subió al coche con una leve sonrisa en el rostro, convencido de que estaba a punto de iniciar una nueva etapa en su vida, rodeado del amor de sus hijos. El viaje a la ciudad fue largo y silencioso, con Xavier y Claudia intercambiando breves palabras entre sí, mientras don Armando observaba el paisaje que pasaba lentamente por la ventana. El campo verde se fue transformando poco a poco en edificios grises, y el aire fresco del campo se convirtió en un ambiente denso y pesado. Aunque Armando intentaba no preocuparse, una ligera sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Cuando el coche finalmente se detuvo, no lo hizo frente a un acogedor departamento, como Armando había imaginado. En lugar de eso, el vehículo se estacionó frente a un edificio austero, sin vida, con muros altos y ventanas que parecían mirar con indiferencia a los transeúntes. Don Armando, con un nudo formándose en su garganta, miró a sus hijos buscando una explicación, pero ambos evitaron su mirada. Claudia fue la primera en romper el silencio. Su voz era suave, pero contenía una frialdad que Armando no había escuchado antes. «Papá, hemos estado pensando mucho en tu bienestar y creemos que este es el mejor lugar para ti», dijo, señalando el edificio. «Aquí recibirás la atención que necesitas y nosotros te visitaremos siempre que podamos». El mundo de Armando se desplomó en ese instante. La promesa de una vida familiar se desvaneció, dejando en su lugar una cruda realidad que lo golpeó con fuerza. «¿Aquí?», preguntó con incredulidad, su voz temblorosa.
¿Pero no voy a vivir con ustedes? Xavier, intentando sonar convincente, agregó: «Papá, es por tu bien. Este lugar es cómodo, tiene todo lo que necesitas y estarás rodeado de gente de tu edad. No tenemos el espacio adecuado en el departamento y aquí estarás más cuidado». Armando, con el corazón roto, sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Pero, en lugar de dejarse vencer por la tristeza, intentó mantenerse firme, aunque las palabras apenas salieron de su boca. «Entiendo», susurró finalmente, bajando la mirada al suelo. Su mente intentaba procesar la traición de sus hijos. Esos mismos hijos por los cuales había sacrificado tanto a lo largo de su vida. El personal del asilo salió a recibir a Armando, sonriendo amablemente, pero sus sonrisas no lograban aliviar el dolor en el pecho del anciano. Mientras lo conducían al interior, sus hijos se quedaron atrás, observando en silencio. Armando no pudo evitar lanzar una última mirada hacia ellos, con la esperanza de que cambiaran de opinión, pero solo vio sus espaldas alejándose. Sentía que lo estaban abandonando, y en efecto, eso es exactamente lo que hacían. El interior del asilo estaba impecable, pero el ambiente era tan frío como las paredes que lo rodeaban. Le asignaron una pequeña habitación con lo esencial: una cama, un armario y una mesita de noche. Todo en ese lugar carecía de la calidez de su hogar, del jardín que tanto amaba, y sobre todo, de la presencia de su familia. Los días siguientes se sucedieron lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Armando intentaba adaptarse a su nuevo entorno, pero el vacío en su corazón era difícil de ignorar. En sus primeros días en el asilo, Armando se sentía como un extraño. Los demás residentes lo miraban con curiosidad, pero él no estaba listo para entablar conversación con nadie. Pasaba las horas en su habitación, mirando por la ventana, recordando con nostalgia los momentos felices en su antigua casa. La comida no tenía sabor, el ruido de los pasillos le resultaba ensordecedor, y las sonrisas forzadas del personal no lograban consolarlo. Una tarde, mientras estaba sentado en un banco del pequeño patio del asilo, una anciana se acercó a él. «Es difícil al principio, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa compasiva. Armando asintió, incapaz de responder. La mujer, que se presentó como Mayra, continuó hablando, contando cómo ella también había llegado allí, sintiéndose abandonada por su familia. Con el tiempo, dijo, había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en las cosas simples. Don Armando escuchó atentamente a Mayra, esa mujer de cabello blanco y ojos amables que le ofrecía un rayo de esperanza en medio de su tristeza. Aunque sus palabras resonaban con una verdad que él no podía negar, el dolor de la traición de sus hijos seguía siendo una carga pesada que llevaba sobre los hombros. Sin embargo, algo en la serenidad de Mayra, en su aceptación de la realidad, le hizo reflexionar sobre su propia situación. Quizás, pensó Armando, debo intentar encontrar un poco de paz en este lugar, al menos mientras me toca estar aquí. No era una resignación completa, pero sí un primer paso hacia la aceptación de su nueva realidad. Con el paso de los días, Armando comenzó a seguir el ejemplo de Mayra. Aunque sus conversaciones con otros residentes eran escasas, encontró consuelo en los momentos de silencio compartidos, en los gestos simples y en la rutina que, de alguna manera, le ofrecía una estructura en medio de su caos interno. Pasaba largas horas en el pequeño jardín del asilo, observando cómo las hojas se movían con la brisa ligera, cómo las flores luchaban por florecer entre las grietas del concreto.
era un reflejo de su propia lucha por encontrar vida en un lugar donde todo parecía estancado. Una tarde, mientras Armando estaba sentado en su banco habitual, su mirada se desvió hacia el edificio de enfrente. Era una casa antigua, descuidada, pero con una arquitectura que insinuaba que en algún momento había sido un hogar lleno de vida. La pintura estaba descascarada, y las ventanas parecían haber estado cerradas por años, pero algo en esa casa capturó la atención de Armando de inmediato. Había algo familiar en su abandono, una resonancia con su propia sensación de estar perdido en el tiempo. Intrigado, Armando comenzó a observar la casa con más frecuencia. Día tras día, su curiosidad crecía. ¿Quién había vivido allí? ¿Por qué estaba vacía? ¿Qué historias guardaban esas paredes silenciosas? Cada vez que pensaba en esa casa, sentía un leve cosquilleo de esperanza, algo que no había experimentado desde que llegó al asilo. Finalmente, un día decidió actuar. Se dirigió al administrador del asilo, un hombre joven y amable que siempre parecía ocupado, pero que a menudo encontraba tiempo para escuchar las preocupaciones de los residentes. Armando le preguntó sobre la casa, su historia, y si sabía algo acerca de su estado actual. El administrador, sorprendido por el interés del anciano, le prometió que investigaría y le daría una respuesta lo antes posible. Los días siguientes fueron de una anticipación tranquila para Armando. Había algo en esa casa que lo llamaba, algo que le hacía sentir que, tal vez, no todo estaba perdido. Mientras esperaba la respuesta del administrador, comenzó a imaginar lo que haría si tuviera la oportunidad de entrar en esa casa. Pensaba en restaurarla, en devolverle la vida que una vez tuvo. Sería su proyecto, su forma de reavivar su propio espíritu. Finalmente, una tarde, el administrador se acercó a Armando mientras éste estaba en el jardín. «Don Armando», dijo con una sonrisa, «averigüé sobre la casa. Resulta que está a la venta, pero nadie ha mostrado interés en ella por años. La dueña original falleció y los herederos están dispuestos a venderla por un precio bastante bajo». El corazón de Armando dio un vuelco. La posibilidad de poseer esa casa, de darle un nuevo propósito, le devolvía una energía que no había sentido en mucho tiempo. «¿Crees que podría comprarla?», preguntó, con un brillo de esperanza en los ojos. «Claro que sí, don Armando. No creo que haya ningún problema. De hecho, podría ayudarte con los trámites si estás interesado». Y así, con una mezcla de emoción y nerviosismo, Armando comenzó a planear su nueva vida. Sabía que no tenía mucho dinero, pero había ahorrado lo suficiente a lo largo de los años. Este sería su último gran proyecto, su forma de demostrar que, a pesar de todo, aún tenía algo que ofrecer, no solo a sí mismo, sino también al mundo. Con la ayuda del administrador, Armando logró comprar la casa. El día que se le entregaron las llaves fue uno de los más felices desde hacía mucho tiempo. Cuando cruzó la puerta por primera vez, sintió una profunda conexión con el lugar. Las paredes, aunque deterioradas, parecían susurrarle historias de los antiguos habitantes. Armando caminó por las habitaciones cada paso firme, con la determinación de alguien que ha encontrado una nueva razón para vivir. En los días siguientes, Armando comenzó el arduo trabajo de limpiar y reparar lo que podía. No tenía mucha experiencia, pero su voluntad era inquebrantable. Fue en una de esas jornadas de trabajo que conoció a sus nuevos vecinos, Pablo y Lorena. Eran una pareja joven, con 2 niños pequeños que corrían y reían por el jardín. La primera vez que Pablo vio a Armando trabajando solo, se acercó para ofrecer su ayuda. «Señor, ¿le gustaría que le echáramos una mano? Veo que está haciendo un gran trabajo, pero no debería hacerlo solo», dijo Pablo, con una sonrisa sincera. Armando, que normalmente
habría rechazado la ayuda, sintió una calidez en las palabras de Pablo que no pudo ignorar. «Te lo agradezco, hijo. No soy tan joven como solía ser, y esta casa necesita más de lo que puedo darle yo solo». Pablo sonrió con complicidad, como si comprendiera el peso de las palabras de Armando, y sin perder tiempo, se arremangó la camisa dispuesto a empezar a trabajar. A partir de ese día, las visitas de Pablo y su familia se hicieron frecuentes. No solo se trataba de ayudar a Armando con la casa, sino de compartir momentos que se convertían en un bálsamo para el corazón del anciano. Pablo y Lorena eran una pareja joven, llena de energía y entusiasmo. Aunque tenían sus propias preocupaciones y responsabilidades, nunca dudaron en dedicar tiempo a Armando. Cada tarde, después de su jornada laboral, Pablo aparecía con herramientas en mano, dispuesto a reparar una pared, pintar una habitación o simplemente conversar mientras trabajaban. Lorena, por su parte, solía llegar con algún platillo casero, y mientras los hombres se encargaban de las reparaciones, ella se ocupaba de preparar la comida o de cuidar a los niños, que correteaban por el jardín, llenando el ambiente de risas y alegría. Para Armando, esos momentos eran como un regalo inesperado. La casa, que había estado vacía y silenciosa durante tanto tiempo, comenzaba a llenarse de vida nuevamente. Las paredes, que antes parecían susurrar recuerdos de tiempos pasados, ahora resonaban con las voces y las risas de Pablo, Lorena y sus pequeños. Armando, que había llegado a la ciudad sintiéndose traicionado y solo, empezó a experimentar un cambio profundo en su interior. Cada día que pasaba, sentía cómo la tristeza que lo había acompañado desde su llegada al asilo se iba disipando. La presencia constante y el cariño de Pablo y Lorena lo envolvían en una calidez que había creído perdida para siempre. Poco a poco, el anciano se dio cuenta de que había encontrado en ellos algo más que vecinos. Había encontrado una familia. Una tarde, mientras Pablo y Armando trabajaban en la reparación del techo, el anciano se detuvo un momento para observar a su joven amigo. «¿Sabes, Pablo?», dijo Armando, con una voz que llevaba consigo una mezcla de nostalgia y gratitud. «Nunca imaginé que a mi edad encontraría personas como tú y Lorena. He pasado por momentos muy difíciles, pero ustedes han traído luz a mi vida». Pablo, sin dejar de martillar, sonrió y respondió: «Don Armando, para nosotros es un honor poder ayudarlo. Usted ha vivido tanto, tiene tanto que compartir, que estar aquí es más que un trabajo, es un aprendizaje constante». Las palabras de Pablo llegaron directo al corazón de Armando. En su larga vida había visto muchas cosas, había sufrido y amado, pero nunca había esperado encontrar una nueva razón para levantarse cada día. La amistad sincera y desinteresada de Pablo y Lorena le recordaba que, a pesar de todo, la vida aún tenía mucho que ofrecerle. Lorena también era un apoyo invaluable. Con su espíritu maternal y su habilidad para hacer que cualquiera se sintiera en casa, ella había hecho más que reparar la estructura física de la casa. Había empezado a sanar las heridas emocionales de Armando. Cada vez que Lorena llegaba con sus deliciosos platillos, la casa se llenaba de aromas que recordaban los tiempos en que su querida Mariana cocinaba para él y sus hijos. Aquellos olores, combinados con la risa de los niños y las conversaciones en la mesa, hicieron que Armando comenzara a sentir que este nuevo lugar realmente era su hogar. Con el tiempo, la relación entre Armando y la familia de Pablo se fue estrechando aún más. Los niños, que al principio lo miraban con curiosidad y respeto, pronto empezaron a verlo como un abuelo. Lo buscaban para jugar, para escuchar historias de tiempos pasados, y Armando se sentía rejuvenecido en su compañía.
aunque sus nietos biológicos estaban lejos y no mantenían mucho contacto. Estos pequeños le ofrecían el amor y la compañía que tanto había anhelado. Las tardes se llenaban de historias compartidas, de enseñanzas que Armando transmitía a los niños y de la gratitud que sentía por haber encontrado un nuevo propósito en su vida. La casa, que había sido un símbolo de abandono y soledad, se transformó en un refugio lleno de amor y esperanza. Armando se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo aún más valioso: una familia que lo aceptaba y lo amaba por quien era. Una noche, después de una larga jornada de trabajo y de una cena en la que las risas fueron abundantes, Armando se sentó solo en el porche de la casa. Miró las estrellas que brillaban en el cielo despejado y pensó en su vida. Recordó a su esposa, a sus hijos cuando eran pequeños y a los momentos felices que había vivido en su antigua casa. Pero, sorprendentemente, no sintió la tristeza habitual que esas memorias solían traer. En lugar de eso, sintió una profunda paz, una gratitud infinita por lo que tenía en ese momento. Con el pasar de los días, Armando continuó disfrutando de la tranquilidad que había encontrado en su nueva vida. Sin embargo, como suele ocurrir con el paso del tiempo, la edad comenzó a cobrar factura. Los inviernos se sentían más fríos, los veranos más agotadores, y el cuerpo de Armando, que una vez había soportado tantas adversidades, ahora le recordaba su fragilidad con dolores constantes y un cansancio que nunca parecía desaparecer del todo. Aunque su espíritu seguía fuerte, su cuerpo empezaba a mostrar signos de desgaste. Los vecinos, Pablo y Lorena, pronto notaron el cambio en Armando. Él, que solía trabajar junto a Pablo en las reparaciones de la casa con una energía sorprendente para su edad, ahora pedía más descansos y se le veía cada vez más pensativo. Pablo, con la preocupación reflejada en su mirada, comenzó a insistir en que Armando no se esforzara tanto. «Don Armando, déjenos a nosotros los trabajos pesados», le decía con amabilidad. «Usted ha hecho mucho ya. Es momento de que descanse un poco». Armando, aunque agradecido por la preocupación de Pablo, se resistía a dejar de ser útil. Sentía que mientras más se mantuviera ocupado, más lejos estaría de la soledad que había temido por tanto tiempo. Sin embargo, no pudo evitar aceptar que su cuerpo ya no le respondía como antes. Poco a poco, empezó a delegar más tareas a Pablo, y él mismo se limitó a tareas más ligeras o a simplemente supervisar los avances desde el porche. A pesar de que Armando nunca mencionaba sus problemas de salud, la preocupación de Lorena no pasó desapercibida. Ella se acercaba más a menudo para conversar, para asegurarse de que comiera bien y se mantuviera hidratado, y para recordarle suavemente que debía cuidarse. «Don Armando, no tiene que hacer todo usted solo», le decía con una sonrisa. «Aquí estamos nosotros para ayudarle». Fue en medio de este periodo de creciente debilidad cuando ocurrió algo inesperado, algo que Armando nunca habría imaginado. Un día, mientras estaba organizando algunas cajas en el sótano de la casa, se topó con un viejo baúl de madera. Estaba cubierto de polvo y cerrado con un candado oxidado que parecía no haber sido tocado en décadas. Intrigado, Armando limpió cuidadosamente el baúl, sus manos temblorosas por la emoción y el esfuerzo. Con la ayuda de algunas herramientas que había guardado en el sótano, Armando logró abrir el candado. Cuando levantó la tapa del baúl, su mirada se encontró con un tesoro inesperado. El interior estaba lleno de joyas antiguas, monedas de oro y plata y otros objetos de gran valor. Todo estaba envuelto en paños viejos, pero bien conservados. Armando se quedó atónito.
sin poder creer lo que veían sus ojos. Parecía como si el destino le hubiera hecho un guiño, como si, después de tanto dolor y sacrificio, la vida finalmente le estuviera devolviendo algo a cambio. Mientras inspeccionaba el contenido del baúl, Armando sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de haber encontrado algo tan valioso le llenaba el corazón. Pero por otro lado, el descubrimiento también le generaba una profunda reflexión. ¿Qué haría con todo ese tesoro? ¿Era un regalo del destino o una prueba más para medir su carácter y su moral? Después de cerrar el baúl y asegurarlo nuevamente, Armando se sentó en una vieja silla en el sótano, sumido en sus pensamientos. Recordó a sus hijos, Xavier y Claudia, y la manera en que lo habían abandonado en el asilo sin ninguna consideración por sus sentimientos. ¿Debía contarles sobre el tesoro? ¿Debía compartirlo con ellos a pesar de todo lo que le habían hecho? La respuesta llegó rápidamente a su mente y fue clara como el agua. No, no les diría nada. Armando sabía que, si sus hijos se enteraban de la existencia del tesoro, solo traerían más problemas. El dinero y las riquezas no habían hecho nada por fortalecer los lazos familiares, sino que, al contrario, habían terminado por destruirlos. Xavier y Claudia ya habían mostrado lo que realmente valoraban, y Armando no estaba dispuesto a alimentar más su codicia. Así que decidió guardar silencio. El baúl permanecería en su lugar, como un secreto entre él y la casa que ahora consideraba su verdadero hogar. Sabía que había encontrado ese tesoro por una razón, pero esa razón aún no estaba clara para él. Quizás el tiempo, como siempre, le daría la respuesta. Mientras tanto, Armando continuó con su vida diaria, con la compañía de Pablo, Lorena y los niños, quienes llenaban su vida de un cariño sincero y desinteresado. No les contó nada sobre el tesoro, pues sentía que el valor de la amistad y la familia que había encontrado con ellos superaba cualquier tesoro material. Sabía que este secreto era un símbolo, una señal de que, a pesar de todo, la vida aún guardaba sorpresas para él. Un día, mientras tomaba su café matutino en el porche, Armando escuchó algo en la radio que lo dejó intranquilo. Un rumor había comenzado a circular en el pequeño pueblo sobre un tesoro perdido que se decía estaba escondido en alguna de las antiguas casas de la zona. Aunque la historia parecía tan vaga como cualquier otro chisme, Armando sintió un frío en la espalda. ¿Podría ser que alguien hubiera visto algo? ¿Que su secreto ya no estuviera tan seguro? Con el tiempo, estos pensamientos empezaron a perturbar su paz. Y como suele suceder con los rumores, las noticias viajaron rápido, alcanzando oídos que Armando no esperaba volver a ver. A cientos de kilómetros de distancia, en la ciudad, Xavier y Claudia, quienes ya se habían olvidado de su padre, escucharon a través de conocidos sobre la posibilidad de que un gran tesoro se encontrara en el pequeño pueblo donde su padre vivía ahora. Al principio, ambos desestimaron la historia como un simple rumor, pero cuanto más lo pensaban, más la codicia comenzaba a enraizarse en sus corazones. Xavier, siempre ambicioso y con un sentido de oportunismo bien desarrollado, fue el primero en considerar la posibilidad de que hubiera algo de verdad en la historia. Claudia, dijo un día mientras tomaban café en un elegante restaurante de la ciudad, ¿te has puesto a pensar en que ese tesoro podría estar relacionado con papá? Después de todo, vive en una de esas viejas casas. ¿Y si realmente tiene algo valioso ahí? Claudia, que al principio había mostrado más escepticismo, comenzó a sopesar la idea. ¿Tú crees? Pero papá nunca ha sido alguien que tenga grandes riquezas. Siempre ha sido un hombre simple. Sí, pero las circunstancias han cambiado, insistió Xavier. Él está solo allá,
Y si realmente encontró algo, ¿por qué no lo compartiría con nosotros? Después de todo, somos su familia. Tal vez, si lo manejamos bien, podríamos hacernos con una buena parte de ese tesoro. La idea fue tomando forma, y sin pensarlo demasiado, los hermanos decidieron hacer una visita inesperada a su padre. No tanto por el deseo de reencontrarse con él, sino por la posibilidad de obtener algo valioso que podría mejorar sus vidas considerablemente. Ambos sabían que sus vidas en la ciudad, aunque cómodas, no estaban exentas de problemas financieros, y esta oportunidad se presentaba como una solución perfecta a sus dificultades. El viaje de regreso al pequeño pueblo fue tenso. Ninguno de los dos mencionó abiertamente sus verdaderas intenciones, pero ambos sabían por qué estaban allí. Cuando llegaron a la casa de Armando, fingieron sorpresa al verlo. «¡Papá!», exclamó Claudia, abrazándolo con una calidez que solo se manifestaba cuando había algo que ganar. «No podíamos esperar más para verte. Nos enteramos de algunas cosas sobre este lugar y pensamos en hacerte una visita». Armando, aunque sorprendido por la repentina visita de sus hijos, no pudo evitar sentir una sombra de desconfianza. Algo en sus miradas, en la forma en que sus palabras parecían ensayadas, le hizo sospechar que no todo era como parecía. Sin embargo, les dio la bienvenida, queriendo creer que tal vez habían venido porque realmente lo extrañaban. Durante los días siguientes, Xavier y Claudia intentaron por todos los medios obtener información sobre el tesoro. Sus preguntas eran sutiles, pero Armando, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar, pronto se dio cuenta de lo que estaban buscando. No mencionaban directamente el baúl, pero hablaban constantemente de las riquezas y de lo que harían si tuvieran una gran cantidad de dinero. Claudia, en particular, hacía referencia a cómo le gustaría mudarse a un lugar mejor o cómo un pequeño golpe de suerte podría cambiar sus vidas. Finalmente, un día, mientras tomaban el desayuno, Xavier decidió abordar el tema de manera más directa. «Papá», comenzó, «hemos escuchado algunos rumores extraños por aquí. Se dice que podría haber un tesoro escondido en una de estas viejas casas. ¿Tú sabes algo al respecto?». Armando, sin levantar la mirada del café, respondió con una calma que ocultaba el torbellino de emociones que sentía. «Rumores siempre habrá, hijo. La gente tiende a hablar de lo que no sabe». Xavier y Claudia se miraron, frustrados por la evasiva respuesta. Sin embargo, no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. «Papá», insistió Claudia, «si supieras algo, nos lo dirías, ¿verdad? Después de todo, somos tu familia». Armando levantó la mirada y los observó detenidamente. En sus ojos ya no había rastro del hombre que alguna vez se había dejado engañar por las palabras dulces de sus hijos. Ahora veía claramente lo que eran, y sabía que sus intenciones no eran sinceras. «Sí, son mi familia», dijo lentamente, «pero a veces las familias también deben aprender que no todo lo que brilla es oro». El silencio cayó sobre la mesa. Xavier y Claudia se quedaron sin palabras, sabiendo que su padre había visto a través de su fachada. Sabían que no había más que decir. Armando no les iba a entregar el tesoro, ni mucho menos iba a ceder a sus demandas. Ese mismo día, Xavier y Claudia decidieron irse, sabiendo que su plan había fracasado. Armando los despidió en la puerta, observando cómo se alejaban una vez más, esta vez sin ninguna promesa de regresar. En su corazón, Armando sintió una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido a sus hijos, pero al mismo tiempo había ganado algo mucho más valioso: la paz interior de saber que no se había dejado engañar nuevamente. Armando se sentía cada vez más cansado.
El cuerpo, que alguna vez le había permitido enfrentar tantas adversidades, ahora parecía agotarse con el simple esfuerzo de levantarse de la cama cada mañana. Sin embargo, su espíritu seguía firme, y a pesar del dolor y la fatiga, se aferraba a los pequeños momentos de alegría que aún le ofrecía la vida. La compañía de Pablo, Lorena y sus hijos se había convertido en su principal fuente de consuelo y felicidad, llenando sus días de risas y cariño sincero. A medida que su salud se deterioraba, Armando comenzó a reflexionar más sobre el futuro y sobre lo que sucedería después de que él ya no estuviera. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, y aunque no temía la muerte, quería asegurarse de que sus últimas voluntades se cumplieran de manera justa. No deseaba dejar ningún cabo suelto, especialmente en lo que respectaba al tesoro que había encontrado en el sótano y la herencia que dejaría atrás. Un día, mientras descansaba en su silla preferida en el porche, con la vista perdida en el horizonte, decidió que había llegado el momento de hacer algo que había estado postergando. Llamó a Lorena, quien estaba en la cocina preparando la comida, y le pidió que se sentara con él un momento. Lorena, con su acostumbrada calidez, se acercó a Armando y tomó asiento a su lado, intuyendo que lo que él estaba por decirle era importante. «Querida Lorena», comenzó Armando con voz suave pero firme, «he estado pensando mucho en lo que sucederá después de que me haya ido. Quiero asegurarme de que todo esté en orden, y para eso necesito tu ayuda». Lorena, sin interrumpirlo, asintió, mostrando que estaba dispuesta a escuchar lo que él tuviera que decir. Armando le explicó que había decidido redactar un testamento y que quería que ella lo ayudara a organizarlo. Sabía que, aunque Pablo y Lorena eran como su familia, legalmente no tenían ningún derecho sobre su propiedad, ni sobre el tesoro que había encontrado. Armando quería corregir eso, asegurándose de que la mayor parte de su patrimonio fuera para ellos, quienes le habían dado tanto en sus últimos años. «Voy a dejar la casa y la mayor parte de mis pertenencias a ustedes», continuó Armando. «Han sido una bendición para mí, y quiero que sepan cuánto los valoro. También voy a dejarles una parte del tesoro que encontré, pero necesito que lo mantengan en secreto. No quiero que mis hijos lo descubran y traten de reclamarlo». Lorena, conmovida por la confianza que Armando depositaba en ella, le aseguró que lo ayudaría en todo lo que necesitara. Esa misma tarde, con la ayuda de un abogado que Lorena conocía, comenzaron a redactar el testamento. Armando decidió que, aunque Xavier y Claudia no habían mostrado amor ni cuidado por él, les dejaría una pequeña parte de su herencia. No lo hacía por obligación, sino con la esperanza de que algún día comprendieran el verdadero valor de la familia y del amor, algo que no se mide en términos materiales. El proceso fue lento y meticuloso, pero al cabo de unos días, el testamento estaba completo. Armando lo firmó con una sensación de paz en el corazón, sabiendo que había hecho lo correcto. A partir de ese momento, se permitió dejar de preocuparse por el futuro y concentrarse en disfrutar el tiempo que le quedaba con las personas que realmente le importaban. A pesar de su creciente debilidad, Armando no dejó que su estado físico afectara su espíritu. Seguía participando en las actividades cotidianas de la casa tanto como su cuerpo se lo permitía. Los días de sol eran sus favoritos. Le encantaba sentarse en el jardín, viendo a los niños jugar mientras conversaba con Pablo sobre la vida y sus lecciones. Las noches, sin embargo, eran más difíciles. El dolor se intensificaba y a menudo lo despertaba en medio de la oscuridad. Pero incluso en esos momentos, Armando encontraba consuelo en los recuerdos de los buenos tiempos y en la certeza de que había hecho lo mejor que podía. El final llegó de manera tranquila.
casi sin previo aviso. Una mañana, Pablo y Lorena lo encontraron en su cama, con una expresión serena en el rostro. Armando había partido durante la noche, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Se había ido en paz, sabiendo que había dejado todo en orden y que su legado, tanto material como emocional, estaba en buenas manos. Después del funeral de Armando, la tristeza y el duelo llenaron la casa por varios días. Pablo y Lorena, aunque profundamente afectados por la pérdida de su querido amigo, encontraron consuelo en los recuerdos que compartían y en la certeza de que habían hecho todo lo posible para que Armando tuviera una vida digna y llena de amor en sus últimos años. Los niños, quienes también sentían la ausencia de don Armando, se unieron a sus padres en este proceso de duelo, recordando con cariño las historias que él les contaba y los momentos que pasaron juntos. Pasados unos días, llegó el momento de leer el testamento. El abogado, un hombre de aspecto serio pero amable, se reunió con Pablo, Lorena y, para sorpresa de todos, también con Xavier y Claudia, quienes habían sido notificados del testamento por carta. El ambiente en la pequeña sala donde se llevaría a cabo la lectura estaba cargado de tensiones, especialmente por la presencia inesperada de los hijos de Armando. Pablo y Lorena intercambiaron una mirada rápida, sabiendo que esta reunión no sería sencilla. El abogado comenzó con formalidades, explicando el proceso y mencionando que Armando había dejado un testamento muy claro y detallado. Pablo y Lorena escuchaban en silencio, mientras que Xavier y Claudia, con miradas entre sí, parecían más preocupados por lo que estaba por revelarse. De acuerdo con la última voluntad de don Armando Martínez, comenzó el abogado, la propiedad principal, incluyendo la casa, así como la mayor parte de los bienes materiales, serán heredados por Pablo y Lorena, quienes, como muchos saben, fueron una parte fundamental en los últimos años de la vida del señor Martínez. Pablo y Lorena se miraron con una mezcla de sorpresa y humildad. No habían esperado recibir tanto y sabían que Armando les había dejado más que una simple herencia material. Les había confiado su legado y su memoria. El abogado continuó: a sus hijos, Xavier y Claudia, don Armando les ha dejado una parte pequeña de sus pertenencias, específicamente su colección de libros antiguos que él consideraba de gran valor personal. El rostro de Xavier se tensó y Claudia dejó escapar un suspiro de incredulidad. ¿Libros?, murmuró ella, incapaz de ocultar su decepción. El abogado, sin embargo, siguió con la lectura, detallando cómo Armando había dejado explícitamente claro que sus hijos recibieran solo esa parte de su herencia. Al terminar, el silencio en la sala era palpable, roto solo por el sonido de las páginas del testamento volviendo a su lugar en la carpeta del abogado. Xavier fue el primero en romper el silencio, con la voz cargada de indignación. Esto es inaceptable. Mi padre debe haber estado confundido cuando escribió esto. No puede ser que todo se lo haya dejado a estas personas. Nosotros somos su familia. Claudia, igual de ofendida, añadió: tiene que haber un error. Papá nunca habría hecho esto. Seguramente lo engañaron cuando estaba débil. El abogado, manteniendo la calma, respondió con firmeza: les aseguro que don Armando estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó y firmó este testamento. Todo se hizo de acuerdo a la ley y no hay indicios de que haya sido influenciado de manera indebida. Xavier y Claudia, lejos de calmarse, decidieron que no aceptarían esa decisión sin luchar. Abandonaron la reunión con la firme determinación de impugnar el testamento. Creían, o querían creer, que Armando había sido manipulado por Pablo y Lorena, y que ellos merecían una parte mayor de la herencia. La batalla legal comenzó poco después.
Xavier y Claudia contrataron abogados y presentaron una demanda para impugnar el testamento, alegando que su padre había sido influenciado y que no estaba en su sano juicio al momento de redactarlo. Pablo y Lorena, aunque preocupados por la situación, estaban confiados en que Armando había tomado todas las precauciones necesarias para que su última voluntad fuera respetada. El juicio fue largo y desgastante. Los abogados de Xavier y Claudia intentaron presentar pruebas que cuestionaban la capacidad mental de Armando en sus últimos días, pero todas fueron refutadas por los testimonios de médicos y de personas cercanas a él, que corroboraron que Armando estaba lúcido y consciente cuando redactó el testamento. Pablo y Lorena también testificaron, recordando con detalle las conversaciones que tuvieron con Armando sobre sus deseos y sobre cómo había planeado cuidadosamente todo lo relacionado con su herencia. Finalmente, el juez dictó sentencia. El testamento era válido y legal, y no había pruebas suficientes para anularlo. Xavier y Claudia, furiosos y humillados, salieron del tribunal con las manos vacías. Habían gastado gran parte de sus ahorros en un proceso que no les había dejado nada, salvo una amarga lección. Con el paso del tiempo, la vida de Xavier y Claudia se fue desmoronando como un castillo de naipes. La arrogancia y la codicia que alguna vez los impulsaron, ahora los habían dejado en una situación desesperada. Después de la derrota en los tribunales, sus finanzas se desplomaron rápidamente. Las deudas, acumuladas por años de gastos desmedidos y por los costos legales del juicio, comenzaron a ahogarlos sin piedad. Al principio, intentaron mantener las apariencias, aferrándose a los restos de la vida cómoda que habían conocido. Pero pronto, las facturas impagas y las demandas de acreedores les cerraron todas las puertas. Las amistades superficiales que habían cultivado a lo largo de los años se esfumaron cuando quedó claro que ya no tenían nada que ofrecer. El círculo social en el que alguna vez habían brillado les dio la espalda y la soledad se convirtió en su única compañía. Claudia, que solía caminar por las calles con la cabeza en alto, ahora bajaba la mirada, evitando los ojos de quienes la reconocían. Las miradas de desaprobación y los murmullos a sus espaldas eran un recordatorio constante de cómo habían caído en desgracia. Xavier, por su parte, se hundió en un estado de amargura y resentimiento. Cada día que pasaba, su odio hacia Pablo y Lorena crecía, aunque en el fondo sabía que solo tenía a sí mismo y a su hermana a quienes culpar. El apartamento modesto en el que vivían ahora no era más que una sombra de lo que alguna vez conocieron. Las paredes desnudas y el mobiliario desgastado eran un reflejo de su nueva realidad. Sin embargo, lo que más les pesaba no era la falta de lujos, sino el vacío que sentían en sus corazones. Por primera vez, comenzaron a cuestionarse si la vida que habían llevado, tan centrada en lo material y en las apariencias, había valido la pena. Una tarde, mientras Claudia se sentaba en el pequeño balcón del apartamento, recordando con nostalgia los tiempos pasados, se dio cuenta de lo lejos que habían llegado en su búsqueda por el poder y el dinero. Las imágenes de su padre, don Armando, comenzaron a inundar su mente. Lo recordaba sentado en su mecedora, con una sonrisa apacible, hablándoles de la importancia de la familia y el respeto mutuo, valores que ellos habían desechado en su afán por acumular riquezas. Claudia sintió un nudo en la garganta. ¿En qué nos hemos convertido, Xavier?, le preguntó un día a su hermano, con la voz quebrada por la culpa. Papá intentó enseñarnos tanto, y nosotros solo lo vimos como un obstáculo en nuestro camino. Xavier, aunque orgulloso por naturaleza, no pudo evitar sentir el mismo peso en su corazón. La realidad de lo que habían hecho,
de cómo habían traicionado a su propio padre, se estaba haciendo cada vez más difícil de ignorar. Sabía que habían dejado escapar algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero: la oportunidad de haber sido mejores personas, de haber conocido a su padre en sus últimos años y de haber aprendido de él las lecciones más importantes de la vida. Mientras Xavier y Claudia se enfrentaban a su amarga realidad, Pablo y Lorena comenzaron a cumplir con el legado de Armando de la manera en que él hubiera deseado. Con los bienes heredados, decidieron no solo preservar la memoria de don Armando, sino también expandir su influencia para ayudar a otros. Se dieron cuenta de que la mejor manera de honrar a Armando era dedicarse a las causas que él había valorado tanto. Con ese objetivo en mente, Pablo y Lorena crearon el Fondo Educativo Armando Martínez, una fundación destinada a apoyar a jóvenes con talento que carecían de recursos para continuar sus estudios. El fondo no solo ofrecía becas, sino también programas de mentoría y capacitación, asegurando que estos jóvenes tuvieran las herramientas necesarias para construir un futuro mejor. La fundación creció rápidamente, atrayendo la atención de la comunidad y de personas que deseaban contribuir a la causa. Pablo y Lorena trabajaron incansablemente para asegurarse de que cada peso donado se destinara a mejorar la vida de los estudiantes. La satisfacción de ver cómo esos jóvenes progresaban y alcanzaban sus metas les daba un sentido profundo de propósito y les recordaba que el legado de Armando estaba vivo en cada uno de ellos. Además de la fundación, Pablo y Lorena también se dedicaron a inculcar en sus hijos los valores que don Armando les había transmitido. Les enseñaron que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero, sino en la bondad, la honestidad y el respeto por los demás. A través de pequeñas acciones cotidianas, les mostraron la importancia de ayudar al prójimo y de vivir una vida en armonía con los principios que su abuelo espiritual les había dejado. El hogar que una vez había sido de Armando se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Era un lugar donde se compartían historias, se celebraban logros y se ayudaba a quienes lo necesitaban. La casa, que alguna vez había sido un refugio para un hombre solitario, ahora rebosaba de vida y amor, reflejando el espíritu generoso de su antiguo dueño. Con el tiempo, el nombre de Armando Martínez se convirtió en sinónimo de esperanza y generosidad en la comunidad. Las personas hablaban de él con respeto y cariño, y su legado vivía en cada estudiante que lograba superarse gracias al apoyo del fondo, en cada niño que aprendía el valor de la familia, y en cada persona que encontraba inspiración en su historia. Para Xavier y Claudia, sin embargo, el arrepentimiento llegó demasiado tarde. A medida que su situación empeoraba, comenzaron a comprender el verdadero significado de las palabras de su padre. La vida les había dado muchas oportunidades para cambiar, pero ellos las habían desperdiciado todas, cegados por la codicia. Y ahora, en su soledad, solo les quedaba el remordimiento y la certeza de que, si hubieran tomado decisiones diferentes, podrían haber compartido en vida el amor y el legado de un hombre que solo quería lo mejor para ellos. Pablo y Lorena, por otro lado, continuaron adelante, llevando en sus corazones la misión que Armando les había encomendado. Sabían que no solo estaban cumpliendo su voluntad, sino también construyendo un futuro mejor para las próximas generaciones. Y con cada paso que daban, con cada vida que cambiaban, el legado de Armando Martínez se hacía más fuerte, dejando una huella indeleble en el mundo, mucho más valiosa que cualquier tesoro material. El viaje de Armando en esta historia es un retrato profundo de la redención y la búsqueda de sentido en los últimos años de la vida. A través de su soledad inicial, causada por la traición de sus propios hijos, Armando enfrenta la dura realidad del abandono, pero no se deja vencer.
Su fortaleza interior y su capacidad de mantener la esperanza lo llevan a encontrar una nueva familia en Pablo y Lorena, quienes le brindan el amor y el cuidado que tanto anhelaba. El hallazgo del tesoro simboliza la recompensa no solo material, sino emocional, que Armando recibe tras años de sufrimiento. Sin embargo, lo que realmente enriquece su vida no es el oro, sino la conexión humana que logra construir. La historia refleja de manera conmovedora que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en los vínculos que forjamos y en los valores que transmitimos. Al final, Armando nos deja una lección de humildad, generosidad y perdón. A través de su legado, nos recuerda que la vida siempre tiene algo más que ofrecer, incluso en los momentos más oscuros, y que las decisiones basadas en el amor y la bondad son las que realmente perduran. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.